Shalom. Hola, ¿cómo están? Buena tarde a esta parte del país y del continente. A todas las personas que ven nuestros videos, los saludamos. Vamos a traer, como siempre, una palabra a veces polémica, complicada, difíciles, pero alguien tiene que atreverse, alguien tiene que entrarle o masticarle o mostrarle. Hemos venido revisando las escrituras, sobre toda esta parte. Y, y ya casi 30 años revisándola, mirándola, observándola, analizándola y es lo que nos hemos atrevido a traerla. Estamos restaurando lo que es el mensaje, como se vivía o se creía o se analizaba el texto bíblico en el tiempo, en el primer siglo. Consideramos el judaísmo de Nexarita de nuestro Adón Yahoshua. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 19, o Matitiao 19, hay un pasaje en el cual se cuestiona o se presenta sobre uno de los temas más, se puede decir, relevante para la humanidad. Y el tema relevante es sobre el matrimonio, la Kedushá. ¿Qué es la Kedushá? El matrimonio, la unión de una pareja. Y quiero citarlo porque esa parte puede dañar a una mujer o puede dañar a un hombre. ¿Cómo así? Si se casan y se aman, claro. Si en el proceso no se entienden, y si en el proceso no se dan las cosas como se deberían dar o como es el deber ser, lo más seguro es que ese tipo de personas termina dañándose, el hombre o la mujer. Y hoy vemos que hasta el uno va al cementerio y otro va a la cárcel, o los dos terminan en el cementerio. O si no ese es el caso, que también en su mayoría ese no es el caso, esas personas terminan muy dañadas emocional, espiritualmente, mentalmente. Si hay algo que ha causado tanta locura, se puede decir, o enfermedades emocionales, es este tema. Y es raro porque se supone que el propósito de un matrimonio es amarnos, es hacernos bien, es tratarnos bien, es buscar que haya esa armonía o esa armonización de las cosas. Pero desafortunadamente, este es un tema muy complicado, muy difícil, muy terrible y que realmente hoy por hoy las nuevas generaciones ya no quieren casarse. Inclusive las preguntas que se hacen son bien complejas, bien complejas. Y estamos en un punto muy alto de la humanidad, que es por eso que hay otras alternativas. Y hay muchas alternativas que no son convencionales, pero son alternativas en la cual posiblemente, como está pensando la nueva generación, no en general, sino particular, no haya la prolongación de la raza humana o de las maneras artificiales que últimamente también se presenta esa alternativa. Correcto, pero ya no es normal. O sea, hijos sin nitro, pero se necesita la semilla de un hombre. Y ahí uno puede darse cuenta que la cosa, o sea, desechar el principio o desechar las bases es complejo. Se necesita la semilla y se necesita el óvulo de una mujer. Hasta ahorita. No sabemos el día de mañana, no sabemos cómo va esto. Pero, desafortunadamente, esto es así. Entonces, en el libro de Mateo, la pregunta a nuestro Adón Yahoshua Hamashiach o a Yeshua ben Yosef se le dice, y quiero que por favor lo miremos con detalle. Aconteció cuando Yeshua terminó esas palabras, ¿cuáles fueron esas palabras? Que estaba él enseñando en el monte. Se le acercaron, verso 3, se le acercaron y le preguntaron, vamos a parafrasear por motivo de tiempo. ¿Eh? Se le acercaron y le preguntaron. Entonces vinieron a él los Perushim, o sea, una secta religiosa, ten, dice los Perushim, tentándoles y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer con cualquier causa? O sea, en otras palabras, ¿es lícito al hombre darle carta de divorcio? O sea, carta de divorcio era el repudio, pero el punto aquí dice por cualquier causa. Y Yeshua le dijo, ¿no habéis leído
que el que hizo al principio, o sea, en el principio, Bereshit, varón y hembra los hizo. Y dijo, ¿por qué? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Citando Bereshit capítulo 2. Así que ya no son dos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Hashem unió, no lo separe el hombre. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Él está citando el libro de Deuteronomio, Torá 24. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, en Bereshit no fue así. Y ya os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de la inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ese es un punto interesante de mirarlo, y esto es de jurisprudencia. La jurisprudencia es lo que es la Torá, las leyes, las normas, las bases fundamentales de aquello. Entonces, ya teniendo el cuadro, vamos a mirar Génesis capítulo 2. Inclusive 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. También ha sido un texto muy polémico para Occidente, porque escrituralmente está claro. Obviamente que si le metemos otros lentes y miramos con unos lentes diferentes, vamos a entender unas cosas diferentes. Pero si lo miramos con los detalles correctos, con las bases correctas, con el fundamento correcto, entonces entendemos que prácticamente es como está escrito allí. Entonces, dice que varón y hembra. ¿Qué es ese concepto de varón y hembra? Que el hombre, ojo, porque aquí específicamente, aunque el texto está narrando y la narración del texto dice hombre en algunos casos, normalmente es el estado espiritual, quiere decir Ish. Ish es el estado espiritual de este ser que estaba en la presencia divina. Isha es la parte femenina que estaba, esa es la polarización, varón, hembra. Pero el concepto de varón-hembra ya es más en la parte corpórea, la parte de hombre es corpórea. Pero varón y hembra, el bendito sea los hizo. Eso es lo que el texto dice y eso es lo que el pueblo o nuestros pueblos, nuestros sabios nos hacen ver, que el hombre en un estado espiritual era hombre y mujer, no en un área sexual, no en una figura, ya que en el capítulo 2, verso 7 dice que formó, note bien el verso, y note bien el verbo, formó, o sea, le dio forma, y la forma que le da es una forma anatómica, la forma que tenemos, o sea, la forma masculina. ¿En dónde quedó la parte femenina? Pues dentro del hombre, ahí quedó la parte femenina, dentro del hombre queda una base, queda un fundamento femenino, y en esa parte femenina que está allí dice que lo colocó. Entonces ya tenemos, note bien eso, que en el principio los creó siendo dos. He ahí el asunto que dice que Lili, que era la hermana gemela de Adán, Lili, pero es más una gadá, es un mito, no es un fundamento, es un mito. Y entonces el mito, pues el que no conoce el mito, pues creerá el mito, pero se refiere justamente es a esa base, es a ese fundamento. ¿A cuál? De que justamente dentro del hombre hay una parte femenina, o sea, la femenina. Cuando Dios nos creyó siendo en pareja. Este es el secreto y este es el misterio. Vamos a tratar de sacarlo un poco en los tiempos que tenemos, así sea comprimido. Entonces, cuando lo forma hombre, o sea, forma este cuerpo, forma el cuerpo masculino, y dentro de esa parte masculina queda la parte femenina, está dentro de él. El hombre le dice que lo colocó en el huerto y le dio nombre a todos los animales, y él venía, pero miraba un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Que todo estaba en pareja. Todo estaba en pareja para la reproducción. Mire que la regla enseña eso, para la reproducción. Entonces, pero él no halló pareja no halló pareja para él, diría el concepto. Pero el principio es lo que dice, que no halló algo semejante a él. O sea, no había nada semejante a él. Entonces, no hubo una pareja. Y es por eso que el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y en ese concepto que no es bueno que el hombre esté solo, entonces dice, ahora sí,
sea, y noten bien que eso es lo complejo. Y repito, ¿por qué? Porque el deber ser es que nos encontremos, y ahí donde está, quiere decir que fuimos creados, no formados, fuimos creados con una pareja, o sea, la alma gemela. La formación viene de lo individual. Nos formaron este individuo, ¿cierto? Y dentro de él quedó la otra parte, la otra mitad. ¿Ves? Ahora está aquí el asunto, ya lo tenemos. No es bueno que el hombre esté solo. Lo más seguro es que si le dan la elección a Adán, Adán la había embarrado. Lo más seguro es que si Adán tuviese la posibilidad de hacer aquello, no hubiese entendido, no hubiese comprendido y hubiese tomado quién sabe otra cosa. Obviamente, ya que no había nada semejante a él, nos deja ver, pero en el texto también nos deja ver que él buscó, pero no halló. Entonces, Hashem lo hace caer en sueño. Hashem lo hace caer en sueño con el propósito de, uno, de que esta persona o este ser realmente eligiera. No le dieron la opción a elegir a él. Esos son pequeños detalles. Él no tuvo la opción de elegir. A él se la dieron. Dice que cuando lo hizo caer en sueño, un sueño profundo, ya explico el sueño profundo, o sea, lo que le dijeron fue quieto en primera, y dice que cayó en sueño y lo extrayeron, no sacaron, ni la mujer es una costilla, la mujer está completa y el hombre está completo con su costilla. La palabra costado, que se traduce, es lo que se interpretó como costilla. Costado es el lado, abrió el costado y extrajo la parte femenina y la forma. Otra vez, costado no es costilla, costado es la parte de al lado. Abrió el costado, extrae la parte femenina y la forma. Y al formarla y al despertar a Adán de este sueño, dando a entender que él no eligió, sino que le dieron la otra parte. Ese es el punto, noten bien esto. Entonces él, cuando despierta dice, carne de mis carnes, hueso de mis huesos. Por lo tanto, él le dijo varona. Eva también tiene el mismo nombre de Adán, o sea que es la parte femenina de Adán, porque el varón fue tomado. Y luego, ese fue el nombre que luego se le da a ella, el mismo Adán, y le llama Java, que quiere decir madre de multitudes, que al español se traduce como Eva. Ahí ya la tenemos. Los hizo dos, formó a uno, extrajo la otra parte femenina y lo forma a dos. Y dice que para que sean una sola carne, ese es el misterio. ¿Para que sean qué? Una sola carne. Entonces ya tenemos aquí que no le hizo 3, 4, 5, no le hizo muchas mujeres, pero es respetable en los países árabes o en los países africanos, en donde el hombre, por la condición, porque eso es cultural, practicó la poligamia. No porque en el principio fuera así, no porque las bases fueran esas. Entonces, ¿por qué aquellos reyes tenían muchas mujeres? Correcto, hablemos del primero, es David. Hay una norma que se le permitió también al rey tener un número de mujeres. Al rey, no al resto. La razón del motivo ahí está escrito. Y el que más tuvo mujeres se llamó Salomón, o Shlomo ben David, que tuvo 1700 reinas y 300 concubinas. Pero también ahí está la explicación. Él, como no era un hombre de guerra y su padre era guerrero y cometió muchos rollos y muchos problemas y extendió, en el tiempo de David, el reino de Israel, extendió su frontera, fue venciendo, dejó muchos problemas. Cuando muere David, su hijo no es guerrero, su hijo era un hombre más bien sabio. Entonces, ¿qué hace? Pero mire su sabiduría, que no fue muy en ese punto. ¿Por qué? Porque lo que encontró fue, listo, venían a la guerra y se casó con todas las hijas de estos reyes que querían venir a la guerra a destruir Israel. Él terminaba casándose. Me caso con su hija, su padre no se enfrenta a nosotros y de esa manera tenemos paz. Pero eso que él decidió terminó metiéndose en problema porque las mujeres terminaron afectando su corazón, que el texto dice que el hombre más sabio, estas mujeres terminaron cediendo. El problema no son las mujeres. Ojo, el problema es la escultura de ella, que este hombre con un carácter un poco flexible
en muchas cosas de su vida terminó practicando o terminó llevando. Pero esto nos deja la sabiduría y nos da a entender que justamente este tema de elección de pareja, venimos de la familia, de ese colectivo de la familia, y terminamos trayendo a nuestras parejas. Y terminamos involucrándonos o llevando estos conceptos, estos principios. En ese caso, la idolatría y muchas cosas más la practicó Salomón por sus mujeres, por agradar a sus mujeres. Mire eso. Él posiblemente les transmitió algo, claro que sí, porque a la reina de Saba, el hijo que él tiene con la reina de Saba, que era la reina de Etiopía, pues también le transmitió que ahí vienen los judíos etíopes o los judíos falasha. Los falasha, ahí vienen y que en Israel prestan el servicio y han hecho muchas labores, y ahí están ese tipo de judíos negros. Ya, tenemos allí. Entonces sabemos cuál fue la causa, el motivo de la circunstancia de las mujeres de Salomón, pero que a la larga terminó él afectado por esa mala o pésima decisión. En ese orden de idea, nos deja ver claramente que esto es serio, delicado. Cuando uno revisa la Torá y se da cuenta la causa, el motivo de Deuteronomio, que se llama el repudio o la carta de divorcio, ve que es toda una ceremonia. Dice el texto que el hombre que tuviera a su mujer, había una que no podía dejarla, era a la que tomaba de su inocencia, o sea, que él la llevaba y la poseía, ya que el concepto de la inocencia o la virginidad era como su carta de su presentación. Pero en ese momento era la carta de presentación que muchas religiones reclaman y hacen. Pues está bien, no voy a entrar en esa discusión, pero tengo que citar el texto. Entonces, si el hombre se llegaba a una muchacha, una mujer, y tenía relación con ella la primera vez, entonces esa era su mujer y él no podía dejarla, porque ya no tenía ella la carta de presentación. O sea, ya no estaba como vino, y en ese momento cultural o en ese momento de tiempo histórico, eso era muy importante para los hombres, y sobre todo los hombres de la Biblia que se estaba leyendo o estudiando. Entonces esa era la causa que él no podía dejarla. Pero también había normas que si salían a la guerra y traían mujeres, o sea, dentro del botín, y algunos israelitas se enamoraban de ella, también está en Deuteronomio, tenía que dejarle 3 meses, luego cortarle el cabello. Lo que quiere decir que había un tiempo para que ella entrara a entender y comprender el pueblo que estaba, y que cortarle el pelo es que le cortara con la idolatría, cortara con todo ese paganismo, y él podía tomarla como mujer y hacerla su esposa y hacer parte de Israel. De esa manera muchas mujeres y hombres entraron dentro del pueblo de Israel para ser parte del pueblo de Israel. Es un detalle. Entremos aquí en el punto. Entonces, la alma gemela es una realidad, claro. Génesis 1:26. ¿Cuál es el misterio? ¿O cuál es el punto? El punto aquí es que si no damos con esa alma gemela, si no damos con ese hombre, con esa mujer, que la mujer en el caso del hombre que salió de mi costado para que me complemente, porque eso es lo que hace, para que seamos una sola carne. Obviamente que en un acto sexual, en un acto íntimo, con las que tú te acuestes, te vuelves una sola carne momentáneo. Es por eso que la promiscuidad no es buena. Esa es promiscuidad, y esa promiscuidad no es buena, no es correcta. La Escritura no la ve con buenos ojos, ni ayer, ni hoy, ni siempre, porque también es una burla mezclar tu fluido. Y es un gran problema también en ese orden de ideas, porque dice que no te unirás a esa ramera. No es referente específicamente a una mujer, que tiene otro contexto, pero ahí está hablando, o uniré el cuerpo, Pablo, que ya vamos a entrar allí y vamos a mirar, a analizar el capítulo 7 del libro de Corintios y entender ese principio. Pero quiero aclarar esto. Entonces, el adulterio es cuando se adultera. ¿Qué significa? Es la violación del mandamiento. Un hombre o una mujer que haya dado la palabra que esté casada, y A o B o C o D cometa algo fuera de ese marco,
ese es el adulterio. ¿Correcto? Entonces, este es el asunto. Que las escrituras, de alguna u otra manera, se lo ha interpretado a la letra sin conocer la Torá, sin conocer las bases del Tanaj. Y entonces la iglesia evangélica o cristiana o el cristianismo en general tiene hoy un gran rollo, porque hace 200, 300 años, o sea, tenían unas normas o consideraban una norma, pero la iglesia de hoy lo que hay es un casamiento y recasamiento. Entonces hay gente que está haciendo más daño, pastores, líderes, porque cerraron su cabeza citando unos textos bíblicos sin comprender el contexto, sin entender el desarrollo de ese texto, están haciendo mucho más daño a una cantidad de personas que no entendieron esto. Entonces las palabras del maestro dice, cuando le preguntan sobre el divorcio y sobre el matrimonio, primero el matrimonio. Él dice, porque en el principio no fue así. Quiere decir que cada alma o cada ser vino con su pareja. Vino con su pareja. El ideal o el deber ser es que lleguemos o encontremos o tengamos la claridad de esto del alma gemela. Y entonces, permítanme aquí, quiere decir que el hombre y la mujer construyen esta alma gemela, consagrándose, viviendo una vida, ordenando sus pensamientos, ordenando su vida, y que la cultura hebrea enseña que los padres oran por sus hijos y hijas para que el Señor le traiga a ese hombre o a esa mujer para cuando ellos tengan edad puedan encontrar a esa persona que les complemente, que los ame, que los respete y que los lleve al siguiente nivel, porque la vida de pareja te alegra o te destruye. En ese orden de ideas, cuando ya tenemos edad, encontramos y esa persona nos hallamos, brilla nuestros ojos y sabemos que es la otra parte mía. O entendemos. Algunos, y no tiene nada que ver con religión, pasan diferentes pensamientos filosóficos o credos de fe y te da y que esa mujer o ese hombre te complemente. Hace que tu vida se complemente. ¿Ven? Es muy interesante. Muy interesante. Segundo, por eso es que dice que lo que Hashem unió no lo separa el hombre. Es de ese principio. No es lo que unió el sacerdote, lo que unió el juez, lo que unió X, o el pastor, el rabino. No. Él dieron una palabra. Él no te unió. El que te unió, que te hizo uno fue el cielo. Fue el Padre, fue el bendito sea, el Creador, Hakadosh Baruj Hu. Lo que Hashem unió, ahí, vino junto, no lo separa el hombre. Ese es el deber ser. De ahí que nos encontremos aquí, complejísimo, muy complejo, pero no imposible. Y algunos no creen, y no se trata de creer, se trata de saber. Que la gente lo lleva a unos planos abstractos. Es que tengo que creer, no es de creer, es de saber. ¿Ven? Ahora, el siguiente punto es sobre la carta de divorcio. Y la carta de divorcio se refiere justamente, y eso está en Mateo 24, y es para proteger el corazón de la mujer. Es para protegerlo. Así que si este hombre le daba una carta de divorcio, por eso dice, por cualquier cosa. Eso sucedió en Israel. Sobre todo, y está registrado en el libro de Deuteronomio, y vemos el desarrollo en todos los otros libros del Tanaj, y vemos que sí era permitido. Quiere decir que había, como era una cultura más de hombre, cultura, desarrollo cultural, desarrollo del pensamiento, porque el mandamiento del bendito sea es claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué pasaba? Que el hombre tomaba a la mujer, pero si no le gustaba algo, él le daba carta de divorcio y la dejaba. Entonces, ¿qué problema? Porque esa mujer repudiada era complicado volver a tener pareja. Era difícil, porque ya no tenía la carta de presentación, o sea, no era virgen. Y los hombres culturalmente en ese momento buscaban tener o iniciar con una mujer 0 kilómetros. Entonces, si alguna ya no estaba 0 kilómetros en ese orden de ideas, pues iba quedando como relegada. Por eso es que Moshe hace esta carta de divorcio como para protegerla a ella. Y mira el verso capítulo 24, 1, 2 y 3 dice, y entonces el primer no volverá con el primer hombre, dando a entender que si a él no le sirvió, si él la desechó, si él no fue capaz de asumir su responsabilidad, entonces no tenía derecho de volver con ella. Pero ella sí tenía derecho de volver a realizar su vida si encontraba una persona que podía ser acorde con ella.
¿Ven? Si ya la Torah está permitiendo o ha permitido realizar, porque algunos dicen, te puedes divorciar, pero no te puedes casar. Entonces castran a las personas, castran a las mujeres. La religión a veces es como tan tremenda que uno dice, pero venga, ¿en qué cabeza? Y hay miles de casos, que aquí no tendría tiempo para explicar todo esto. Y cada caso se debe tirar. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios. Mire bien que Pablo está citando las mismas escrituras, pero luego hace un apunte y dice, esto lo digo yo, no el Señor. Dice que el que se casa no peca y el que no se casa no peca. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es una decisión personal, individual que cada uno toca y toma. Y al tomarla, prácticamente, pues no está cometiendo una falta. Pero el que se queda soltero da su opinión, no es un mandamiento, no es la Torah. Y él dice, y el que se queda soltero tampoco peca, o sea, tiene ese derecho. Entonces, puedes casarte, no estás fallando. Si no te casas, no estás fallando, que te quedas soltero, ¿correcto? Pero el que se casa, pues está bien. Pero le dice al que se casa que tiene que tener cuidado por las cosas de su hogar, o sea, la prioridad. Y en este caso es el hogar. O sea, hay una primera opción que es el bendito sea y el segundo el hogar. Quiere decir que una escala de valores es el eterno primero que le exige el primer lugar y en segundo lugar es la mujer, es el hogar. No es el trabajo, no son los amigos, no son la parranda, y es por eso que nadie te pone ni una pistola ni te están amenazando para que tomes esa decisión. Por lo tanto, quiere decir que esa decisión que la tomas debe ser consciente, correcto, y saber que si tú tomas esa decisión ya a unirte a una persona, a hacer una vida de hogar, a iniciar una vida de pareja, a iniciar un matrimonio, tienes que salir de tu trinchera y saber que van a construir algo. Los dos. Aquí no es que el hombre manda y la mujer manda. Los dos están en igualdad de condiciones. Entonces, en esa igualdad de condiciones, porque estamos en el mismo lugar, y añado, ¿por qué el Eterno sacó a la mujer del costado y no la sacó de la cabeza? Para que la mujer no se enseñoree del hombre. Claro que hay tribus, hay pueblos, que hay un matriarcado, hay regiones de un matriarcado que vemos que la mujer es la que domina. Claramente que hay muchos hombres soquetes que se dejan dominar. No la sacó de los pies, no, tampoco para haberla sacado de un dedito y creado a la mujer. No la sacó de los pies para que el hombre no la aplaste, no la someta, no la sujete. Y no es eso, no es así, no es correcto en ese espíritu machista, agresivo y fuerte que someten a una mujer y le dañan la autoestima, le dañan su realidad a ella y no le dejan soñar, sino que le cortan las alas. Y aún en plena siglo XXI, con una sociedad tan diferente, hay tantos hombres que someten a la mujer. Por eso no la sacó de allí. ¿Por qué la saca del costado? Dando a entender que estamos en una igualdad de condición y que este es un hecho, una sociedad, y en esa igualdad de condición somos y estamos en la misma posición. Una cosa es que el bendito sea ordene y diga que el hombre es cabeza del hogar, pero cabeza del hogar no te vuelve ni dictador ni machista. Cabeza del hogar es que eres líder. Desafortunadamente, en la realidad de la vida, uno se da cuenta que el 90% de los hogares, las líderes son las mujeres. Entonces, ¿qué pasaron con los hombres? Ese es un problema. Se llama cambio de roles. En la mayoría de los hogares, para que funcione o que están funcionando o funcionar, entre comillas, la mujer lidera. Y yo entiendo que hay muchos hombres que nos hemos hecho a un lado o se han hecho a un lado y le han dado todo el peso y la carga a la mujer. No porque ella ya haya tomado esa atribución para ser líder. En unos casos. En otros casos sí, ya que ella viene de un matriarcado, entonces ella busca liderar. Y es tremendo. Y a veces hay un choque de trenes de poderes. Y eso se llama, es un cambio de roles. El rol. El hecho de que Dios coloque a la mujer, al hombre, como cabeza, es un liderazgo. No es un machismo. Es un liderazgo. Es un liderazgo. Y en ese liderazgo no es para que él abuse de ella. Y le voy a dar la clave. En ese orden de idea, la mujer al hombre le dice, ama a tu mujer. Ya entramos allí. Y a la mujer le dice, sométase a su marido. La diferencia
de sométase, sometimiento, es diferente a someter. Sometimiento es mi voluntad. Lo mismo que yo debo hacer con el Padre o con el Creador. Dios no quiere maltratarme para someterme. Dios no quiere someter a nadie. Es más, no somete a nadie. El deber ser o el derecho es que los hombres nos sometamos. O sea, tomo mi voluntad y me rindo en la voluntad de Él. Pero porque yo quiero, porque yo amo, porque yo lo deseo, porque entiendo que su protección para mí es lo mejor. Eso es sometimiento. Lo mismo pasa cuando una mujer se somete al hombre porque ella rinde su voluntad al hombre. ¿Ves? No se siente dominada, subyugada, maltratada. Ella sola se somete cuando el hombre cumple con amarla, que es muy amplio, protegerla, proveerla. La mujer sola se somete. Amarla es ese amor, quiere decir proveerle de toda esa seguridad, que ella se sienta segura, que ella se sienta que realmente esa persona vive para ella. Que ese es el mandamiento. Dice que tiene cuidado de su mujer. ¿Ves? Eso es lo que dice. Tiene cuidado de su mujer. Si el hombre la ama de esa manera, como el Mesías ama a la Keilah, que da todo, que dio su vida. Si el hombre da su vida por esta mujer, esa mujer sola se va a someter. 2, la va a proveer. La va a proveer. Y proveerle no solamente es un tema financiero, proveerle es entenderla, comprenderla, proveerle es estar con ella. ¿Ves? Y la va a proteger. Inclusive uno puede ver eso en la realidad de toda la sociedad. Una mujer normalmente, el normal, busca un hombre donde se siente protegido. No un soquete que la va a maltratar, aunque muchas deciden mal por sus problemas mentales, deciden mal, pero ella busca un hombre que la proteja. También si ella ve a un tipo debilucho, sin carácter, ahí tampoco lo busca. Y a veces también se cometen indecisiones o incorrecciones en ese tema. Pero una mujer se somete sola, pero si tú la vas a someter, hay una anécdota que al caballo lo llevamos al río, pero no lo obligamos a tomar. Entonces eso es lo que pasa en los hogares, que está sucediendo, que ha pasado por esas cosas equivocadas. Ahora vamos al punto, al siguiente punto, porque Pablo está diciendo, y dice, hablo con las casadas, o sea, con los casados, que la mujer, ojo que esto era lo que estaba pasando en Corintios, y sigue pasando, dice que la mujer santifica a su marido, dando a entender que si ella está con un incrédulo, ¿cierto? El incrédulo es santificado por su vida de obediencia a ella. Si el hombre también está con una incrédula, la incrédula está santificada por él y sus hijos son santos, dando a entender que esa fue prácticamente la decisión de una persona, de un hogar, que uno de los dos toma la decisión con el Señor. Y uno entiende que cuando un hombre decide por el Señor, arrastra a su pareja. Cuando una mujer decide por el Señor, siempre va ella sola. Por eso tú ves que hay más mujeres en las congregaciones que hombres, por la misma razón. ¿Ven? Ahí está el asunto. Pero también dice que sus hijos, en vez de ser bastardos, son santos. Ya tenemos ese otro punto. Entonces, Pablo da tres puntos para el divorcio. Uno dice por inmoralidad sexual, que muchas Biblias traducen como fornicación. Otro, eso es fornicación. Otro es el adulterio. Y hay un tercer punto, que eso es importante entenderlo. Dice que el creyente, si la pareja del creyente no quiere vivir con él porque él es creyente, es una causa de divorcio. Dice porque ni el hermano ni la hermana está sujeta a esclavitud, porque va a ser un maltrato y él no va a cambiar. O ella no va a cambiar. Ese concepto que yo lo cambio, él te termina llevando al otro lado y no tú al otro lado. Eso es una gran mentira. Y usted está hablando de un hombre que toda su vida ha estado andando en este camino. Y he visto cientos, miles de personas que en su autojustificación, en su autosabiduría, creen que van a cambiar las otras personas, y eso no es posible, no es lógico, a no ser que la persona entienda y haya algo claro y diga, no, pues ya voy a hacer las cosas como se deben de hacer. Por eso hay tantos problemas en los hogares. Si él es creyente, si ella es creyente y él no o ella no, es un rollo bien tremendo. Y no solamente un rollo tremendo de compatibilidad
o de convivencia, sino también de mental, emocional, espiritual. Y por eso tú ves hombres aburridos, mujeres aburridas, porque realmente la vida de hogar te da un 60% cuando tú encuentras esa pareja que te complementa, ese hombre, esa mujer, y que a veces los hombres decimos, pero no sé qué me pasa, la mujer dice, esto no está funcionando, y la realidad es que cada cual va por su punto. Muchas mujeres, sobre todo cuando los hombres tienen ministerio, ellas disminuyen diciendo, no, es que eso es lo suyo, eso es su trabajo. Y nunca se involucran. Lo más seguro es que muchos hombres también dicen lo mismo y nunca se involucran. Por ejemplo, yo no creo en ese concepto en la pastora. Que porque se casó con una persona que tiene un ministerio y ahí está el problema. Porque una cosa es el ministerio y otra cosa es el ministro. El ministerio es el trabajo. El ministerio es la función. Y el ministro es la persona. Y a veces el ministro no es acorde con el ministerio. Doy a entender que hay gente que es muy buena en lo que hace, pero como persona no son tan buenos. Y como persona dañan. Como en las cuatro paredes, los que conocen y los que saben de esa persona es su mujer y sus hijos. Entonces ellos conocen perdónenme la expresión, la porquería que es. O viceversa. O viceversa. ¿Ven? Entonces la persona hacia afuera, hacia alrededor, es tan perfecta, es tan correcta, que la gente dice, uy, qué buen hombre, o qué buena mujer. Pero adentro, solo la familia sabe qué buen hombre o qué buena mujer. Correcto. Y el problema es que tomamos decisiones equivocadas. Ese es el problema. Entonces, vamos a ir cerrando un poco. ¿Es posible divorciarse? Claro, Deuteronomio lo dice. Y estamos hablando que la escritura es lineal. Acá en el Nuevo Testamento, mal llamado, en el Código Real o en el Midrash, de los discípulos Rishonim, están las bases, sí, y aún se pueden casar. No todos los casos, porque hay que examinarlo y hay que examinar cada caso, porque el hombre no puede darse de carta de divorcio porque le da la gana. No me gustó cómo cocina, no me gustó cómo baila, no me gusta cómo duerme, entonces se me va, la desecho. O no, es que ya llegó una más joven y la voy a dejar. Pero esos casos están pasando. Y no ahorita, hace mucho rato hay muchos pastores que predicaban contra el recasamiento y se están recasando y se han recasado. Porque sí hay base, pero no por todo, no por todo. Así que síganme en la siguiente entrega de esto, o en la siguiente video, que quiero continuar con una segunda parte, pero quiero decirte esto. En el principio no fue así. El plan del Eterno, de lo que es la iglesia, como dice, o la Keilah, la palabra hebrea es Keilah, que Jajal, la novia, y eso es lo que dice Shaul, que grande es el misterio, que así como el Mashiach se entregó por la Keilah, el hombre debería, y así como que el hombre no se maltrata a sí mismo, no debería maltratar a su mujer. Pero Pedro dice que el que se casa para tener una buena espiritualidad, tener una comunión con Dios, eso es complicado. Dice que debe de estar, amarla y no tocarla ni siquiera ella como un vaso frágil, o sea, no maltratarla, para que tus oraciones, nuestras oraciones, no tengan estorbo. Entonces, si tú te das cuenta, quiere decir que más del 90% de los hogares de los que se llaman cristianos o se llaman creyentes de cualquier religión, en ese orden de ideas, si no hay una buena convivencia, si no hay buen trato con la pareja, si la pareja no es acorde, si no se trabaja en ese orden, entonces nuestras oraciones están graves. Entonces entendemos por qué nuestra vida espiritual está como está. ¿Ves? Y no es el tema de apariencia, porque de apariencia tú puedes ver una cantidad de hogares, una cantidad de personas de apariencia, que llegan a sus congregaciones, a sus cultos, mejor dicho, como unas santas palomas, pero después que salen de allí son unas porquerías. Entonces, la realidad es que sí es posible, si damos con la persona correcta o si edificamos correctamente. Esto no es tan simple. La elección de pareja te bendice o te maldice. El iniciar una vida de pareja te puede llevar al éxito o a la derrota. Te puede llevar a la madurez más grande o al problema más grande.
Y hay gente que nunca se recupera después de un pésimo matrimonio, después de una pésima relación. Hay gente que queda tan dañada que siguen dañando a otros. O sea que un hombre te puede dañar, sí. Una mujer te puede dañar, sí. Ellos se pueden dañar, sí. O ya venían dañados y se terminan dañando más. Solamente porque decidieron con otra cabeza. O sea, con la calentura, con las emociones, con los deseos. Y no pensaron que esto es un tema serio. O como aquellos que tuvieron una relación tiro fijo y los obligaron a casarse y no veían ningún amor. O sienten la responsabilidad y no trabajan para eso. ¿Ves? Entonces, ¿qué es el matrimonio? Dice que el que haya la mujer, haya la benevolencia. Benevolencia es la bendición. Y también dice Salomón, y mire quién escribe, el que tuvo 1000 mujeres, pero él descubrió el amor con la Sulamita. Él descubrió el amor, y eso es lo bonito, descubrir ese amor, entender eso. Él descubrió el amor, y él dice que gózate con la mujer de tu juventud. Regocíjate. ¿Ves? Entonces da a entender que sí, este hombre sí entendió, sí comprendió, sí lo vivió. Y me atrevo a decir que hay muchos hombres que aunque tengan 20, 30 años casados no saben qué es el amor. Y me atrevo a decir que hay muchas mujeres que aunque tengan 30, 40 años casadas no saben qué es el amor. No saben. Saben qué es sufrimiento, qué sabe criar, qué sabe aguantarse a un tipo o una tipa, pero no es amor. ¿Y qué es el amor? Es lo más hermoso, lo más bello, pero lo más complicado a la vez. ¿Ves? Muy, muy complicado, pero no difícil. Pero Dios nos hizo en pareja y el tema de pareja es para prolongar la raza humana y es una anécdota muy bonita que se tiene que tener claro y todo está en pareja, todos vienen dos y ese es el misterio. Es un misterio que está aclarado o se está aclarando y que para que la raza humana tenga esa fortaleza, ese principio, se debe tener esto. Shalom. Que el Eterno me les bendiga. Espero que esta palabra los bendiga, los ayude, los edifique y esperemos la segunda parte. La elección de pareja es compleja, pero si hallamos la pareja, hallamos la bendición. Si hay algo más grande que un hombre puede proyectar en una mujer, esas ganas de vivir, esas ganas de hacer las cosas, y cómo una mujer puede proyectar en un hombre esas ganas de triunfar, esas ganas de salir adelante, esas ganas de agradarnos mutuamente, esas ganas de vivir, pero cuando ya la relación llega a una monotonía, como dice Shakira, ¿cierto? Y severa monotonía, viajar de un país a otro, andar con la cartera, con los dígitos tan grandes, pero entró en monotonía porque eso deja ver que el dinero o que la fama no te llena en un tema de pareja, hay unos vacíos. Y creería yo que en el tema de pareja se trata de ser honesto, se trata de ser claro y que trabajemos y edifiquemos, porque lo que no edificamos no va a salir de la noche a la mañana. El matrimonio no es una cosa fortuita, es de trabajo, es de fundamento, es de base. Y ahí viene el fruto que son los hijos. Algunos hemos embarrado muchas veces o muchas cosas y tenemos unas mujeres santas que nos perdonan, que nos ayudan. O como muchas mujeres la han embarrado, como la mujer de Osea, pero hay unos hombres que las ayudan, que las perdonan, que siguen adelante. Pero hay que ser serio con esto. El que haya pareja, haya esposa, haya la bendición del Señor. ¿Tú quieres la bendición del Señor? Haya una pareja correcta. La pareja correcta es la que te lleva al triunfo. Y más allá del éxito está la gloria. Shalom, shalom, shalom.